El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 12. Para su tercer viaje, la flota zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498. Colón se formó el proyecto de navegar hacia el sur hasta alcanzar regiones ecuatoriales y proseguir en derechura al poniente. Pretendía, primero, ver si topaba con una tierra que decía al rey de Portugal se hallaría en ese camino, y segundo, establecer contacto con los litorales de Asia y buscar el paso al Océano Índico que, según la imagen que tenía de ellos, estaría por esas latitudes. Pero la realidad le reservaba una sorpresa desconcertante. Después de alcanzar aproximadamente el paralelo 9 de latitud norte y recorrerlo en dirección del oeste sin haber encontrado la tierra augurada por el monarca lusitano, aportó a una isla densamente poblada por gente de menor hechura y más blanca de la que había encontrado hasta entonces. Llamó a esa isla la Trinidad, nombre que ha conservado hasta nuestros días, y calculó correctamente que se hallaba al sur de la ringlera de las islas de los caníbales que habían reconocido en su viaje anterior. Colón pensó que estaba en un archipiélago adyacente al extremo meridional del Orbis Terrarum, o más concretamente dicho, vecino a las costas del Quersoneso Áureo, península Malaca que, para él, empezaba a formarse a la altura de la tierra de Cuba. Pronto, sin embargo, los marineros advirtieron un extraño fenómeno que sembró el desconcierto en el ánimo del almirante. En efecto, el golfo donde había penetrado la flota, hoy Golfo de Paria, en Venezuela, era de agua dulce, circunstancia que requería la presencia de caudalosos ríos e indicaba, por consiguiente, una enorme extensión de tierra. Parecía entonces obligado a concluir, que aquel golfo no estaba formado por los litorales de un apretado grupo de islas, como suponía Colón, sino por la costa de una tierra de magnitud continental. En un principio, el almirante se resistió a aceptar esa obvia inferencia que amenazaba la validez de sus ideas preconcebidas, pero como la exploración posterior no favoreció la duda, se vio obligado a reconocer su equívoco inicial. Se acordó entonces de las noticias que le habían dado los caribes acerca de la existencia de grandes tierras al sur de las suyas y acabó por convencerse de lo inevitable. La flota había aportado no a un archipiélago vecino al paso al Océano Índico, sino a una tierra firme. Para Colón, hombre de su tiempo y habituado a razonar a base de autoridades, surgió de inmediato la dificultad de explicar, primero, cómo era posible que hubiera semejante tierra en el hemisferio sur que, según las ideas más comunes de entonces, no estaba ocupado sino por el océano, y segundo, cómo era posible que careciera de noticias acerca de ella. Por lo que se refiere al primer punto, Colón recurrió a la tesis elaborada en el siglo XIII, principalmente sostenida por Rogerio Bacon, y que él conocía a través del cardenal Dalí, según la cual, se recordará, se suponía que la tierra seca ocupaba 6/7 partes de la superficie del globo, contra una que congregaba a todos los mares, de acuerdo con la autoridad del libro de Esdras. Era, pues, posible aceptar la noción de que litorales hallados pertenecían a una gran masa austral de tierra firme. En cuanto a que no se hubiere tenido noticia alguna acerca de su existencia, Colón recuerda que, según dice, muy poco ha que no se sabía otra tierra más de la que Ptolomeo escribió, de manera que nada de sorprendente tenía aquella circunstancia. Lo que sí es sorprendente, sin embargo, es que Colón no hubiera invocado en este lugar sus conocimientos de la geografía de Marco Polo, que vino a aumentar y corregir, según él bien sabía, las nociones de Ptolomeo. Pero es que, precisamente, la tierra de nuevo hallada no parecía acomodarse bien a ellos, y en eso consistía el verdadero problema del hallazgo. ¿Cómo, en efecto, ajustar tan inesperada experiencia a la imagen geográfica que le venía sirviendo a Colón de esquema fundamental y que estaba basado, justamente, en el relato polano? ¿Qué relación podía guardar con el Orbis Terrarum esta inusitada extensión de tierra?
el problema es más complicado de lo que parece. Conviene hacernos cargo debidamente de él. De acuerdo con la tesis invocada por Colón, se podía explicar la existencia de la Tierra recién hallada, pero nótese que el argumento supone la continuidad de esos litorales con los de Cuba, que el almirante concebía como pertenecientes a la tierra firme de Asia. En efecto, la tesis se basaba precisamente en afirmar la unidad geográfica de toda la Tierra no sumergida, o sea, que la isla de la Tierra era la que ocupaba las 6/7 partes de la superficie del globo. Pero resultaba, entonces, que ya no existiría donde suponía Colón el paso marítimo al Océano Índico, y toda su idea de que en Cuba empezaba la costa del Quersoneso Áureo se venía abajo, puesto que en lugar de esa península había esta nueva inusitada tierra austral. Por otra parte, si se suponía, para salvar ese esquema, que la tierra firme recién hallada, llamada Paria por los naturales, era una isla austral comparable con el Orbis Terrarum y situada al sureste del extremo del Quersoneso Áureo, entonces la tesis invocada por Colón no venía realmente a explicar su existencia, porque ya no se trataba de regiones de la isla de la Tierra, sino de uno de esos Orbis Alterius mencionados por los paganos, pero rechazados por los padres de la Iglesia y por las doctrinas escolásticas más modernas, y que estar habitado involucraba las dificultades antropológicas y problemas religiosos que hemos explicado. Ante esta coyuntura, Colón no sabe realmente cómo determinarse, y por eso, a pesar de que antes afirmó su persuasión de que la tierra hallada tenía magnitud continental, se refugia, poco después, en una cláusula condicional que acusa su desconcierto. Todo el problema provenía de la necesidad de explicar aquel golfo de agua dulce que requería la presencia de inmensas tierras capaces de generar caudalosos ríos. ¿No habría otro modo de dar cuenta del fenómeno? Las observaciones que, en este momento, inserta Colón en su diario acerca de la variación de la aguja, de la asombrosa templanza del aire y de la buena hechura y color de los naturales habitantes de Paria, nos previenen que el almirante cogitaba alguna explicación que le resultara más satisfactoria. Y en efecto, cuando ya iba mar abierto en su recorrido de regreso en demanda de la isla española, le confió a su diario una extraordinaria disyuntiva. O aquella tierra de donde venía es gran tierra firme, o es, dice, a donde está el paraíso terrenal, que según común opinión está en fin de Oriente, la región donde él había estado. Hagamos un alto para permitirle a Colón que medite y madure tan alucinante posibilidad como era la de haber localizado, por fin, el paraíso terrenal, problema que tantos teólogos y geógrafos cristianos habían tratado de resolver en vano. El almirante ha regresado, día último de agosto de 1495, a Santo Domingo, la nueva capital de la Española. Eran muchos los enojos que allí le aguardaban, pero también urgía dar cuenta a los soberanos del resultado de su viaje. El día 18 de octubre les despachó una carta con el resultado de sus especulaciones. No es fácil determinar con precisión lo que pensó, pero es necesario intentarlo al auxilio de documentos posteriores.